Ondas del Misterio presenta. La Alemania nazi. Un médico de las SS realiza una serie de horribles experimentos con humanos. El Tercer Reich intenta construir una raza única, basada en la ingeniería biológica. Ahora, un escritor cree que ha desvelado las pruebas de que los experimentos de fertilidad pudieron seguir llevándose a cabo en secreto 20 años después en Sudamérica. Acompañadnos en nuestro viaje a la Tierra de los Gemelos para resolver un misterio científico y descubriremos la verdad que se esconde detrás del Ángel de la Muerte. Los gemelos de Mengele. Es martes por la tarde en un pequeño pueblo rural de Brasil. María Helena da Silva lleva a sus hijos gemelos, Andrei y Adrián, a una sesión de fotos. Al otro lado del pueblo, Adriana Pech está empezando su turno en el supermercado. En el mismo edificio, en la ferretería, trabaja su hermano gemelo, Adriano Pech. En la trastienda, dos hombres están poniendo baldosas. Son gemelos. Se llaman Delmar y Vilmar Leiben. En el bar, John está jugando al billar con su hermano Giovan. Se mire donde se mire, hay gemelos por todas partes. En Cândido Godoy, Brasil, es normal ver doble. Entre las 80 familias que viven en un área de casi 4 kilómetros cuadrados, hay 44 pares de gemelos. Una media que es prácticamente un 100% mayor que la media general. ¿A qué se debe que el número de gemelos aquí sea mayor? ¿Por qué aquí, en este pequeño pueblo del interior del Brasil más profundo? Para esta comunidad, en su mayoría alemana, se trata de una cuestión que les ha perseguido durante años. El párroco del lugar, José Lunques, cree que es una señal de Dios. Para él es una señal de que se debe cuidar y respetar la vida. Todo el mundo quiere una explicación del fenómeno. Incluso hay gente que dice que los extraterrestres tienen algo que ver. O que los gemelos son resultado de pruebas con armas nucleares. Pero no se sabe a ciencia cierta. A 800 kilómetros al sur de Cândido Godoy hay un hombre que está desarrollando su propia teoría. A principios de los años 60, en Cândido Godoy se produce un hecho muy curioso, que es la explosión de nacimientos de gemelos. No hay una explicación razonable y convincente sobre lo que pasa. Recientemente cree que ha encontrado la respuesta. Una teoría que podría cambiarlo todo. En ese mismo momento y en ese mismo lugar está Joseph Mengele, ahí dando vueltas. Cree que el doctor nazi, Joseph Mengele, uno de los criminales más buscados de la Segunda Guerra Mundial, podría estar detrás de este fenómeno. 1943, Auschwitz. Mengele es el doctor nazi que fue responsable de decidir sobre el destino de las personas que acababan en los campos de exterminio. Ordenó el envío de 400.000 personas a la cámara de gas.
el hombre conocido como el Ángel de la Muerte tiene una especial obsesión con los gemelos. Gerald Posner se puede considerar la autoridad mundial en cuanto al estudio de Joseph Mengele. A principios de la década de los 80, pasó 4 años preparando un caso contra los que le ayudaron a escapar. Consiguió 25.000 páginas de documentos. Grabó cientos de horas de testimonios de testigos oculares. Y consiguió muchos de los extraños artilugios del doctor. Mucho de lo que hoy en día sabemos de Mengele proviene de su investigación. Yo creo que la clave para entender a Mengele y su trabajo en Auschwitz es que era un funcionario. Trabajaba con el sistema nazi. Hizo todo lo que hizo dentro del marco del Tercer Reich y de lo que le autorizaban. El imperio nazi fue la manifestación perversa de una fantasía racista. Adolf Hitler no solo pretendía conquistar el mundo. Su objetivo era esterilizar a la población que subyugaba y llenar ese vacío con una raza aria creada mediante ingeniería biológica. Los nazis necesitaban encontrar la forma de aumentar la fertilidad de las mujeres arias, para que pudieran dar a luz a un mar infinito de individuos rubios de ojos azules. Para Mengele, la clave para hacer realidad dicho sueño estaba detrás de los gemelos. Posner sugiere que si Mengele hubiera conseguido que cada mujer aria fértil hubiese tenido 2 hijos en cada parto en vez de 1, se habría convertido en un héroe, en el padre de la medicina nazi. Iba a tener que descifrar un rompecabezas que había intrigado a los científicos durante años. Incluso hoy en día, los científicos solo saben cómo se desarrollan los gemelos en el útero. Pero no saben por qué se desarrollan. ¿Qué es lo que da lugar a los gemelos? Eso sigue siendo un misterio médico. No obstante, Mengele estaba dispuesto a averiguarlo. Y su posición en Auschwitz le ofrecía la oportunidad perfecta para hacerlo. Auschwitz era el laboratorio perfecto para los experimentos de los médicos nazis. Médicos capaces de trabajar al margen de los confines de la moralidad y la empatía, ya que en Auschwitz los experimentos se realizaban con personas, en vez de perros, gatos o primates. Mengele llevó a cabo una serie de despiadados experimentos para intentar desvelar los secretos de los gemelos. Según Posner, dichos experimentos iban desde intentar inducir la concepción de gemelos en mujeres embarazadas mediante transfusiones de sangre, en muchos casos mortales, hasta matar abiertamente a mujeres embarazadas para realizar experimentos con sus placentas. Mengele también obligó a gemelos a mantener relaciones entre ellos para ver si estas parejas forzadas daban lugar a más generaciones de gemelos. Los prisioneros se convirtieron en cobayas humanas ilimitadas. Llegaban nuevos sujetos día y noche. Para Mengele, desenmarañar los detalles de la reproducción era simplemente cuestión de tiempo. Lo único que podría truncar sus planes era perder la guerra. Pero según Posner, Mengele ni siquiera se planteaba la derrota. Pensaba que los alemanes ganarían, que el Reich sobreviviría 100 años y que él iba a poder hacer eso siempre. En 1945, Alemania estaba perdiendo la guerra. 10 días antes del avance de las tropas aliadas y de que liberaran el campo de concentración, Mengele tenía que abandonar su laboratorio de Auschwitz. Tras 1 año y medio allí, Mengele no podía dejar todo su trabajo olvidado.
Según las indicaciones de algunos testigos, se llevó todos los papeles y la documentación de su investigación. Hay quienes dicen que incluso se lleva diapositivas de los experimentos y muestras de sangre en una maleta negra. Mengele se deshizo de su uniforme de las SS y desapareció en el caos de la posguerra alemana. Eludió a los aliados con un pasaporte falso y se dirigió al sur, a Génova, Italia. En 1947 se embarcó en un carguero hacia Sudamérica. Mengele y su preciada maleta negra se dirigían al Nuevo Mundo. Mengele llega al puerto de Buenos Aires y se encuentra con que por primera vez en mucho tiempo puede estar libre y sentirse seguro y cómodo. Mengele encontró una ciudad que no esperaba. Una ciudad viva y moderna llena de europeos expatriados. Buenos Aires, el París de Sudamérica. Aquí empezaba el misterio. Y distinguir la verdad de la leyenda resultaba ahora más difícil. Mengele se había integrado. Le perdieron la pista. Era un hombre buscado que ahora estaba en libertad. Jorge Camarasa cree que ha recuperado las pistas del paradero de Mengele. Yo venía haciendo un seguimiento biográfico de Mengele, estudiando la vida de Mengele durante su exilio. La idea de partir de ver alguna información de prensa sobre el pueblo de Cándido Godoy, una cosa que yo pude asociar entre la obsesión de Mengele por los gemelos de Cándido Godoy y la explosión del nacimiento de gemelos cuando Mengele está en la zona. Para demostrar su teoría, Camarasa va a necesitar pruebas contundentes de que Mengele tenía un motivo, un método y la oportunidad de llevar a cabo experimentos con los habitantes de Cándido Godoy. Basándose en su corazonada, Camarasa empezó a investigar. Pronto encontró pistas esperanzadoras que le llevaron hasta la puerta de este hombre. Jacinto Zabolowski. Aquí vivieron muchos alemanes, gente que tenía conexiones con el nazismo, pero que no se identificaban como tales. Aquí hay varias fotos interesantes. Esta foto es del Colegio Público de Cándido Godoy. Los alumnos tienen una bandera de Brasil y una esvástica nazi. La herencia alemana de este pueblo es curiosa. ¿Podría Mengele haberse sentido aquí como en casa? Zabolowski tiene algo más que niños en el colegio local con banderas nazis. Aquí. Entre los papeles hay cientos de páginas de notas con testimonios de los años 60. Según Camarasa, estos documentos nos dirigen hacia algo más profundo. Yo pude hablar con testigos que recordaban a Mengele. La gente me han contado de las visitas de este médico alemán. Algunos lo recuerdan con un nombre, otros con otro nombre. Reconocen la foto, indudablemente, cuando lo ven. Es este, dicen, viendo la foto de Mengele. Los detalles son escalofriantes. Había un médico que vivía por esta zona y daba jarabes a las mujeres. Pero también había una persona que compraba sangre y otra que iba en una furgoneta cerrada.
En este laboratorio se hacían experimentos y había jeringuillas. Todo eso sucedió durante los años 60. Pero, por desgracia, la gente que vio aquello ya ha fallecido. Dicen que Mengele también recetaba pastillas y les extraía sangre. Y a las que extraía sangre también. Estos relatos realmente fue como una cosa muy fuerte, porque era como ver a Mengele trabajando directamente con mujeres que tiempo después iban a parir gemelos. Mengele trataba a las madres. Esta ha sido la piedra angular que Camarasa ha estado buscando. Pero para los gemelos de Cándido Godoy, el hecho de que alguien sugiera que ellos son producto de los experimentos de un criminal de guerra exiliado es difícil de aceptar. Es una falta de respeto insinuar que nosotros, los gemelos, somos fruto de una supuesta manipulación genética realizada por un asesino nazi. Paulo Sotiel, historiador del pueblo, también tiene un gemelo y nació en 1964, cuando Mengele supuestamente estaba experimentando con las madres locales. Este fenómeno seguirá siendo un tema que nos cause mucha intranquilidad hasta que descubramos la verdadera razón que hay detrás. Durante años los científicos no han encontrado la explicación de este fenómeno. Pero ahora un equipo de la Universidad de Porto Alegre, Brasil, está a punto de iniciar una nueva investigación. Si encuentran una respuesta, por fin podría resolverse el misterio que encierra este pueblo. ¿Hay una explicación científica? ¿O estará Mengele detrás de todo esto? Un exiliado criminal de guerra vino a un aislado pueblo brasileño en la década de los 60 y reanudó sus experimentos para mantener la raza aria de Hitler. Para la investigadora y doctora Lavinia Schuller-Facchini, seguir los pasos del fantasma de Mengele es desalentador. Imaginemos que la comunidad creyera que Mengele les utilizó para experimentar. Imaginemos que ahora, 30 o 40 años después, aparecen de nuevo los científicos con batas blancas y tratándoles como cobayas humanas. Hay que evitar esa imagen. Los biólogos examinarán la sangre de las madres de la localidad en busca de proteínas especiales. Los geólogos realizarán una investigación y un mapa en busca de señales medioambientales. Y los estadistas analizarán todos los casos de gemelos para obtener un censo exacto del fenómeno. Si consiguen algún resultado relevante, se podría descubrir no solo el porqué de los gemelos de Cándido Godoy. Sus datos podrían ayudar a desvelar el misterio que perseguía el propio Mengele. ¿Qué permite que los gemelos se desarrollen en el útero? La respuesta podría estar enterrada en el pueblo. La figura de Mengele sigue presente y no se tiene ninguna garantía de que los gemelos vayan a cooperar. La investigación empieza con el nuevo día. En los alrededores del pueblo, Miro Green cría vacas y cerdos. Según sus cuentas, en su familia hay unos 15 pares de gemelos. Él mismo es padre de 2 gemelos de 16 años, Derli y Julsi, los hermanos Grimm. La familia Grimm tiene su propia explicación para el boom de gemelos del pueblo, que no tiene nada que ver con Mengele. La historia de Joseph Mengele
La hemos comentado, mi familia y yo, muchas veces. Pero creemos que podría deberse al agua de estos dos manantiales, aunque no estamos seguros. El agua subterránea no es simplemente H2O. Posee muchos minerales y sustancias químicas provenientes del entorno. Si hay alguna sustancia extraña en el agua que pueda tener cualquier tipo de impacto en la reproducción, aparecerá en la muestra. Para los habitantes de la zona, esta agua fue, hace ya tiempo, la principal fuente de agua potable. Para averiguar qué hay exactamente en el agua, la muestra tendrá que llegar al laboratorio en menos de 36 horas, ya que algunas de las sustancias químicas y los minerales se degradan rápidamente. Para otros científicos, esta investigación tiene sus rarezas. Según Grimm, aquí no solo las personas tienen gemelos. Al parecer, también hay mazorcas de maíz dobles, vacas gemelas e incluso un ternero con 2 cabezas. Rodrigo Carpenedo es el veterinario del pueblo. Conoce todas las granjas, a todos los granjeros y las vacas en varios kilómetros a la redonda. A algunas de forma más íntima que a otras. Ha accedido a ayudar a la doctora Schuller Facchini a localizar las vacas que hayan podido tener crías gemelas. Él nunca ha oído la historia de la vaca de 2 cabezas. Pero hay muchas reses gemelas. Si realmente hubiera algo en el agua que provoca la concepción de gemelos, entonces tiene sentido pensar que los humanos no son los únicos afectados. En esta granja hay múltiples casos. Esta vaca ha parido 4 parejas de crías gemelas. Aunque hay más bovinos extraños. Hay un par de bueyes idénticos. Y otro par más. No les ocurre lo mismo que a los bueyes, pero estas 2 vacas también son especiales, ya que una de las 2 hermanas tiene una ubre con 4 pezones y la otra tiene 2 pares extra, 6 pezones. Pero para encontrar la causa de tan alta tasa de gemelos, hace falta algo más que pruebas circunstanciales en las vacas. Ya tenemos los resultados obtenidos gracias a la muestra recogida en los días previos. El agua no contiene nada extraño. La ciencia no tiene una explicación para este fenómeno. Y para los que creen que Mengele está detrás del boom de gemelos, el misterio es cada vez mayor. Por lo menos me resulta muy curiosa y muy llamativa. No hay una explicación científica y razonable sobre lo que ocurre en Cándido Godoy. Lo intentaron genetistas, biólogos de distintos lugares del mundo y no logran dar una explicación que cuente por qué está pasando esto. Camarasa está convencido de que ha encontrado más pruebas que pueden explicar el extraño fenómeno de los terneros gemelos entre las reses de Cándido Godoy. Ha averiguado que, según los rumores, en sus diversos viajes por el mundo, Mengele ejerció de veterinario. Hubo granjeros que me contaban que participaron de reuniones con él, donde él trataba de convencerlos de que podía mejorar su ganado y demás. Receta algún tipo de productos y de medicamentos. Mengele les prometía que podía hacer que su ganado empezaran a parir gemelos. ¿Pero qué se le puede inyectar a una vaca para que pueda concebir gemelos? Una de las poquísimas cosas que estaban disponibles en la década de los 50 y que podía aumentar la media de la gestación gemelar entre el ganado era la hormona del crecimiento. El doctor Gary Steinman es uno de los mejores investigadores especializados en gestación gemelar.
Incluso hoy en día, las pruebas definitivas de cómo se puede conseguir la fecundación de gemelos sigue siendo desconocida. Pero el Dr. Steinman ha realizado observaciones que podrían ayudarnos a desenmarañar el rompecabezas. Ha demostrado que entre el ganado que recibe inyecciones con hormona del crecimiento, la tasa de gemelos es significativamente mayor que entre los que no reciben las inyecciones. La hormona del crecimiento estimula la producción, lo que se denomina factor de crecimiento insulínico. Y los niveles altos de dicho factor de crecimiento están relacionados con los gemelos tanto entre el ganado como entre los humanos. ¿Podría ser esta la clave? ¿Averiguó Mengele la relación entre la hormona de crecimiento y los gemelos hace ya 50 años? Pero la idea de que Mengele esté detrás de un número tan alto de gemelos por ahora está basada solo en historias cuyas fuentes son cuestionables y además ya no están vivas. De hecho, tras la guerra, la vida de Mengele está inundada de historias extrañas. Según cuentan, terminó viviendo en las profundidades de la selva con los indígenas. Otros dicen que realizó investigaciones para la CIA. Y es posible que las historias de Cándido Godoy no sean distintas a estas leyendas. Y lo que es más, en la década de 1950 estaba a unos 800 kilómetros, en Buenos Aires. Y lo que Mengele hizo entre 1949 y 1959 ha seguido siendo un misterio durante décadas. En 1984, el abogado Gerald Posner viajó a Argentina en busca de pistas. Durante años se ha rumoreado que en Argentina había un gran informe sobre Mengele. El cazador nazi Simon Wiesenthal lo pidió, el gobierno británico también y se lo denegaron, y los israelíes también y se lo denegaron. Durante semanas, Posner no cesó en su empeño. Y una noche, de madrugada, alguien llamó inesperadamente a su puerta. Solo tenía unos minutos para recoger sus cosas. Me llevaron a la comisaría del centro de la ciudad y un coronel de la Policía Federal que tenía pocas ganas de estar allí me dijo que podía acceder al informe. Me llevaron a una habitación donde encontré un tesoro, información relativa a 10 años de la vida de Joseph Mengele. La solicitud del permiso de entrada al país de Mengele, sus documentos de inmigración, sus cuentas bancarias, sus hipotecas, su teléfono, el listado de sus direcciones y sus negocios. Y todo ello bajo su mismo nombre. Parece que las autoridades argentinas controlaban a Mengele, pero no le arrestaron. En 1949 Mengele vio la puerta abierta cuando encontró la libertad a su llegada a Buenos Aires y estuvo así hasta 1959. Joseph Mengele podía hacer lo que quisiera, incluso podía llevarse la maleta negra desde Auschwitz tal y como hizo y empezar a experimentar con gente de nuevo. Cuando Posner analizó los informes argentinos, hubo uno que le llamó la atención. A mitad de los años 50, Mengele creó una empresa, Fadrofarm, y según la ley argentina, cuando se crea una empresa hay que entregar un listado de los objetivos del negocio, hay que presentar documentación. Y toda la documentación indica que se trataba de una empresa farmacéutica. Según Posner, la empresa importaba medicación veterinaria, pero luego expandió el negocio hacia los medicamentos para humanos. Todos estos hechos alimentan la especulación. Al parecer, Mengele volvía a los círculos médicos y estaba potencialmente un paso más cerca de volver a realizar sus experimentos. Los rumores que relacionan a Joseph Mengele con el pueblo brasileño de Cándido Godoy parecen estar a punto de confirmarse con pruebas contundentes. Pero, ¿será verdad o no? El historiador local Jacinto Zabolowski dice que tiene pruebas de la existencia de una conexión directa entre la empresa farmacéutica de Mengele y la pequeña localidad.
Ô, seu Leonardo. Boa tarde, como é que vai, senhor? Tudo bom? Beleza, pura. Hace más de 45 años, Leonardo von Flüer, un granjero de la zona, conoció a un misterioso alemán. Voy a enseñarle este libro a ver si se acuerda. El que tiene el uniforme militar, sí. La persona que vino aquí se parecía más o menos a este. No era ni gordo ni delgado. Al día siguiente se fue. Pero nosotros le pagamos una gran suma de dinero por haber tratado a las vacas. Después llevamos las medicinas a la farmacia del pueblo y les preguntamos qué medicación era aquella. Un testigo ocular vivo que identifica sin duda a aquella misteriosa figura como Joseph Mengele. Es posible que finalmente sí viniera aquí en los 60. Y si eso es cierto, ¿también son verdad las leyendas de que Mengele trataba a las mujeres de la zona? ¿Y las leyendas de las inyecciones y de los gemelos inducidos? A pesar de que el motivo y el método potencial para engendrar gemelos de Mengele ya han sido descubiertos, todavía queda una pregunta. ¿Por qué aquí, en esta localidad rural de Brasil que está a más de 800 kilómetros de su cómoda vida de Buenos Aires, en Argentina? Mayo 1960. En una audaz operación del Mossad israelí, encuentran en las calles de Buenos Aires a uno de los criminales de guerra más conocidos. Adolf Eichmann, el hombre que ideó la exterminación de millones de personas en el Tercer Reich. El mundillo nazi de Buenos Aires se convulsiona y entra en un estado de inseguridad. Muchos desaparecen. Mengele se va. Para Camarasa, esto fue lo que activó el motor de la investigación, ya que con el Mossad de los talones, Mengele no estaba a salvo en ningún lugar. Tenía que evitar las ciudades grandes. Y volvió a desaparecer. Camarasa cree que a mediados de la década de los 60, su huida le llevó a Cándido Godoy. Después de la captura de Eichmann, Mengele se escapa a Paraguay, que es donde tenía amigos. Y luego se corre un poco más al sur y se instala en la zona de Colonias Unidas, en Udenau. Hay 70 kilómetros nada más entre donde él estaba viviendo y Cándido Godoy, donde él va a ir de visita siempre, como médico itinerante, yendo y viniendo. Sin embargo, es como si no hubiera habido fronteras. Era toda un área donde él podía sentirse seguro, donde podía sentirse tranquilo y seguía estando protegido. Camarasa cree que todas las piezas encajan. Mengele llega a Cándido Godoy. Y las madres del pueblo empiezan a tener gemelos. Pero ¿es factible que el atroz experimento que Mengele llevó a cabo en Auschwitz diera sus frutos? ¿Consiguió descifrar la fórmula de los embarazos gemelares y ponerla en práctica en un remoto pueblecito? Todas las pruebas son circunstanciales. Algunos han hecho de la historia un caso convincente y ha recorrido la prensa de todo el mundo. ¿Pero es cierta? Un criminal de guerra nazi a la fuga, obsesionado con experimentos racistas pseudocientíficos sobre la gestación gemelar. La personificación del mal, el doctor Joseph Mengele, va más allá de la imaginación. Pero hay un hombre que puede aclararnos todos estos mitos. El agente del Mossad israelí, Rafi Eitan, el hombre que capturó y secuestró a Adolf Eichmann. Eitan es un espía legendario. En la década de 1960 lideró un equipo de agentes que siguió la pista a Mengele por toda Sudamérica.
El segundo objetivo después de Eichmann era Mengele. Está hasta en los periódicos. En 1961 estuvieron a punto de capturarle. En aquella época vivía en Sao Paulo, en los alrededores de Sao Paulo. Sin embargo, antes de poder completar la operación del secuestro, surgieron otras prioridades y el Mossad se vio obligado a dejar el caso. No obstante, su nueva localización indicaba que estaba a unos 950 kilómetros al noroeste, en Cándido Godoy. Este es el periodo en que Camarasa afirma que Mengele estaba en el pueblo de los gemelos. Aquí está Sao Paulo y aquí está, ¿cómo se llama? Cándido Godoy. Os preguntaréis cómo se va desde Sao Paulo hasta Cándido Godoy. ¿Viajasteis por aquellas carreteras de 1962? Pues yo sí. Yo sí. Me parece increíble cuando miro el mapa y veo lo que hay de Sao Paulo hasta aquí. No me lo creo. Es impensable. Para un hombre tan conocido como Mengele, el viajar a Cándido Godoy habría sido extremadamente difícil. Su pasión por la investigación era tan intensa como para dejar al margen su huida, arriesgarse a que le capturasen y viajar durante días por azarosas carreteras. Algunos científicos modernos han llegado hasta Cándido Godoy. Puede que sus investigaciones arrojen algo de luz sobre lo que hizo o no hizo Mengele aquí. La búsqueda de esas pistas ha traído a la investigadora Schuller Facchini a la parroquia. En las partidas de bautismo deben de estar casi todos los nacidos aquí, todos los casos de gemelos. Y así podremos saber exactamente cuándo se produjo el boom de gestaciones gemelares. Acabo de encontrar a unos gemelos que nacieron hace 3 años. Está descubriendo numerosos casos gracias a las partidas de bautismo. Si te fijas en las partidas de nacimiento del pueblo, ves que la media de gemelos sigue siendo alta. Un fenómeno así normalmente disminuye o fluctúa, pero aquí el porcentaje de gemelos no ha variado a lo largo del tiempo. Se trata de un patrón que elimina la posibilidad de que Mengele utilizara la hormona del crecimiento para desencadenar este fenómeno. Una inyección de hormona solo tendría efecto una vez, alteraría solo un embarazo, pero no repercutiría en futuras gestaciones ni en futuras generaciones de mujeres. La teoría de que Mengele era el culpable del fenómeno de Cándido Godoy pierde fuerza. Conseguir gestaciones gemelares de generación en generación de forma artificial es científicamente imposible. Tiene que haber otra explicación. Y para encontrarla, los científicos tendrán que investigar más a fondo. Aunque pueda sonar raro, los muertos pueden ofrecer un testimonio importante, ya que pueden aportar fechas, nombres, hechos y cifras que los vivos hace tiempo olvidaron. Y cabe la posibilidad de que la verdad esté enterrada aquí. La doctora Ursula Mate y la doctora Schuller Facchini van a intentarlo todo para conseguir desvelar el misterio de los gemelos. Los pioneros alemanes que fundaron este pueblo al inicio del siglo XX están enterrados en este pequeño terreno. A pesar de que hoy en día hay 80 familias, los nombres de las lápidas parecen indicar que el pueblo fue fundado por 8 familias. Para una genetista como la doctora Mate, es una gran pista. La genética es una ciencia compleja.
Pero a veces las explicaciones son sencillas. Pongamos como ejemplo una bolsa de caramelos. Dentro están todos los colores del arco iris, pero cuando se coge un puñado, no siempre se cogen caramelos de todos los colores. De hecho, algunas veces se cogen muchos caramelos de un color y casi ninguno de los demás colores. Pues lo mismo puede pasar con los genes y las poblaciones aisladas y pequeñas. Si en un lugar recóndito se instalan solo unas pocas familias, las generaciones futuras se desarrollan a partir de un set de genes limitado. Entonces, genes que en el mundo en general son poco frecuentes, de repente son muy comunes en un conjunto de genes aislados. Es lo que los genetistas denominan el efecto fundador. Este pueblo puede ser el sitio perfecto para que las investigadoras descubran algo que ha eludido a la ciencia. Encontrar los factores genéticos que dan lugar a la gestación gemelar. Primero tendrán que realizar un gran árbol genealógico de los gemelos para demostrar que aquí los gemelos siguen un claro patrón hereditario. Pero para buscar una mutación genética en sí, tendrán que recoger muestras biológicas, de saliva y de sangre de todas las madres que han dado luz a gemelos. El secreto de los gemelos podría estar escondido en una sola gota. En el laboratorio extraen ADN. Pero el genoma humano es complejo, ya que está formado por 30.000 genes individuales y el factor gemelar podría estar escondido en cualquiera de ellos. Hay un científico que cree saber dónde hay que buscar. Se trata del experto en gestación gemelar, Gary Steinman. Le han enviado la sangre de las madres para que la analice. De nuevo, para él todo se reduce al factor de crecimiento insulínico, la hormona que está relacionada con altos porcentajes de gestación gemelar. Si el factor de crecimiento insulínico no proviene de inyectar hormona de crecimiento, el cuerpo puede producirla de forma natural. Si los niveles del crecimiento insulínico son mayores de lo normal, se podría señalar al factor genético como culpable de la gestación gemelar hereditaria. Si en las muestras de esta población que estamos estudiando encontramos niveles altos de hormona de crecimiento insulínico, lo siguiente será buscar alguna mutación en ese gen, ya que la mutación es la responsable de la tasa elevada de gestación gemelar. Pero según avanza la investigación, siguen surgiendo las preguntas. ¿Sabía Mengele que en Cándido Godoy había tantos gemelos? E igual que los científicos modernos, ¿él también intentó estudiar la sangre de los habitantes del pueblo en busca de respuestas? El capítulo final de la historia de Mengele está encerrado detrás de estas puertas, en una base militar vigilada en la capital de Brasil. Los archivos de la Policía Federal. En estos armarios reside la realidad sobre la vida de Mengele. Estos son los objetos que se recogieron tras su muerte cerca de Sao Paulo. Su falsa identificación, un bolígrafo, una brújula, su preciado maletín, lleno no de muestras, sino de los despojos de un hombre a la fuga. Este es el reloj de pulsera de Mengele, y unos 30 años después de su muerte sigue funcionando. Pero aquí hay reliquias de más valor, si cabe. Las cartas escritas a mano y el diario del mismísimo Joseph Mengele. Diario de su vida de fugitivo.
Si el narcisismo de Mengele, su ego, su pasión por la ciencia y la genética era tan grande como para correr el riesgo de volver a ello después de la guerra, también habría tenido esa misma pasión, ese fervor y esa valentía para escribir sobre ello. No le habría servido de nada a su ego haber vuelto a la ciencia sin documentarlo. En las cartas no hace mención a Cándido Godoy, ni a que hubiera descubierto los misterios de la gestación genética. No menciona que hubiera vuelto a la ciencia mientras huía viajando por Sudamérica. Por el contrario, se vislumbra a un hombre deprimido y solitario. Yo diría que no con toda certeza. Tras la guerra, Mengele, a pesar de que tuviera ganas, nunca volvió a la ciencia. Las dos familias que escondieron a Mengele desde 1961 hasta su muerte en 1979 no han querido aparecer ante las cámaras. Sin embargo, han confirmado que Mengele nunca viajó a Cándido Godoy y que nunca retomó sus experimentos. Mengele falleció sin descubrir el misterio que tanto le intrigaba. Pero es posible que pronto se resuelva el rompecabezas. En el laboratorio de Porto Alegre, Brasil, la doctora genetista Mate y su equipo han realizado un árbol genealógico gigante de la población de Cándido Godoy. Hay casos de gemelos desde principios del siglo XX. Y los datos genealógicos indican que muchos de los hermanos gemelos tienen, de hecho, algún ancestro en común. Mientras se continúa con los análisis de ADN, el equipo cree que el efecto fundador es la causa del fenómeno. Si los datos del Dr. Steinman sugieren que la gestación gemelar está relacionada con el gen del crecimiento insulínico, la ciencia estará a las puertas de dar un gran paso para entender los factores genéticos que contribuyen a la herencia de las gestaciones gemelares. Pero mientras continúan los trabajos para encontrar el gen exacto, lo que está claro es que Mengele no tuvo nada que ver con los gemelos de Cándido Godoy. La respuesta al misterio se obtendrá a través de la ciencia y no de la especulación.